Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies me rindo. Hola, muy buenos días. Qué alegría estar nuevamente meditando la palabra de Dios juntos. Bienvenidos a este espacio. Nos alegra mucho tener contacto con cada uno de ustedes. Ya estamos en el día 23 con el título Ajenos a la palabra de vida. Y estamos meditando el libro de los Hechos, capítulo número 13, versos del 42 al 52. ¿Y qué te parece si juntos le damos lectura a esta porción de la escritura y después la comentamos? Y dice de la siguiente manera: cuando Pablo y sus compañeros salieron de la sinagoga, les pidieron que al siguiente sábado les hablaran también de esas cosas. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. El sábado de la semana siguiente, casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios, en primer lugar a ustedes, que son judíos, pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos. Porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto como luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno, y creyeron todos los que estaban destinados a tener la vida eterna. Así se predicó el mensaje del Señor por toda aquella región. Pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables, y con los hombres importantes de la ciudad, y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé para echarlos de la región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron a Iconio. Pero los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Y bueno, leyendo estos pasajes, yo sé que esto es una meditación, pero bien vale la pena mencionar esto que les voy a decir, que vemos ahí en el versículo 42 y 44. Dice que les pidieron que al siguiente sábado les hablaran también de estas cosas. Y en el 44 dice: el sábado de la semana siguiente, casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor. Y bueno, en esta porción de la escritura, algunas personas se confunden y dicen: bueno, creo que esto nos está indicando que debemos de guardar el sábado. De hecho, he escuchado a personas afirmar que esta es una de las pruebas más grandes que tenemos de que debemos de guardar el sábado. Pero debemos de recordar que Pablo y Bernabé estaban hablándole precisamente a judíos. Recuerden, ellos todavía no conocían al Señor, ellos seguían sus costumbres. Y bueno, si ellos iban, los apóstoles, los discípulos, en el caso del apóstol Pablo, iban en otro día, pues ellos no iban a estar ahí, no iban a encontrar a nadie. Luego en el versículo 45 y 46 nos dice que los judíos vieron tanta gente que se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarle. Y debemos de entender que muchas veces el predicar el mensaje de la palabra de Dios nos va a traer contrariedades, nos va a traer dificultades, pero tenemos que tener ánimo. Es una encomienda que tenemos de parte de nuestro amado Señor Jesucristo.
y tenemos que hacerlo por amor también y por misericordia a las personas que no le conocen y que necesitan ser salvas. Luego en el versículo 46 nos dice que hablando con valentía les contestaron. Teníamos la obligación de anunciarles el mensaje de Dios. Y bueno, nosotros no tenemos menos responsabilidad que estos discípulos. Nosotros también tenemos el deber de anunciar el mensaje de la palabra de Dios a nuestros amigos, conocidos, a las gentes con las que tenemos contacto. En la palabra de Dios nos dice ahí en Ezequiel capítulo 3, versículo 18, dice, cuando yo diga al malvado, vas a morir, y tú al malvado no le hayas advertido sobre su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Luego vemos también, entonces es algo delicado, es algo que nosotros tenemos que poner mucha atención, ser diligentes en anunciar el mensaje de la palabra, aun esto nos cause contrariedades. En el versículo 47 nos dice, y tómalo también para ti como algo personal. Dice, te he puesto como luz de las naciones para que lleves mi salvación. Una de las cosas que debemos de estar conscientes, amada iglesia, amado hermano, amigo, es que Cristo viene pronto y necesita compartirse este mensaje de salvación con urgencia. En el versículo 50, creo que tenemos que imitar la fe y tenemos que imitar el espíritu de los primeros cristianos. Aquí nos dice, pero los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Yo espero que tú también te puedas llenar de gozo y de alegría al ver que puedes alcanzar a otros siendo un instrumento de Dios en sus manos. Predica la palabra de Dios, gana almas, sé un pescador de almas, afírmalos, disipúlalos, y bueno, eso te va a llenar de mucho gozo. Yo creo que es una de las mayores cosas que nos causan gozo como cristianos, ver a alguien al, a los pies de Cristo y que nosotros seamos ese instrumento que el Señor usó. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana con una nueva meditación. Bendiciones a todos.